Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Hoy es Noticia, en una tarde todavía fría. Seguimos en invierno, aunque teníamos cara de primavera, pero hoy día la temperatura es muy baja en la región metropolitana, una situación que va a cambiar mañana y que comenzamos con este tiempo frío en algo que está bastante cálido, que es la discusión sobre lo que va a pasar con el constituyente Rodrigo Rojas Vade. Por eso que nos vamos directamente a la convención, donde este jueves se pronunciará y se analizará la situación del constituyente. Tomamos contacto con Josefina de la Fuente para conocer los detalles de lo que ha ocurrido esta jornada y qué es lo que se va a analizar el día jueves. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, te cuento que el día jueves es la votación en general, finalmente, del reglamento, que se va a extender también hasta la mañana del día viernes probablemente, y ahí algunos convencionales esperan que se toque o no el tema en el plenario. No hay claridad si es que va a ser el tema, porque la verdad es que lo más importante para los convencionales a esas alturas es que se pueda deliberar y votar en general el reglamento. Así que se quedaría en suspenso respecto si el tema del convencional Rodrigo Rojas Vade entonces va a ser protagonista de esa jornada. Muy probablemente sí, porque va a ser la primera vez durante la semana en que se ven las caras los 155 o quizás 154 convencionales si es que Rodrigo Rojas Vade finalmente no viene a esa sesión. El día de hoy se han pedido algunas reacciones respecto a qué es lo que tendría que pasar con Rodrigo Rojas Vade. Recordemos que según el artículo 60 de la Constitución, solamente él podría renunciar propiamente tal en caso de tener una enfermedad inhabilitante, pero no se contemplaría el reemplazo para aquellos convencionales que son independientes, que es el caso de Rodrigo Rojas. Entonces hay más preguntas que respuestas todavía respecto de cuáles son los caminos que se pueden seguir. Lo cierto es que por una parte la mesa entregó antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para que se investigue hechos que podrían ser constitutivos de delitos. Sobre todo se puso en antecedentes lo que tiene que ver con la declaración de patrimonio de intereses, donde Rodrigo Rojas declaró que tenía una deuda de 27 millones de pesos con un banco a propósito, dijo él, de deudas por el tratamiento de quimioterapia. Hoy hablamos con la presidenta Elisa Alón con respecto a cuáles son los posibles caminos a seguir. También recordemos que la mesa pidió un informe jurídico porque hay dos dudas que tienen que resolver. Uno es cómo se reemplaza a Rodrigo Rojas en la vicepresidencia de la convención. Se dijo en un momento que Tania Madriaga, quien había sido su suplente cuando se eligieron a los vicepresidentes, iba a ser su reemplazo, pero hay distintas interpretaciones y por tanto se les pidió a los abogados de la convención que me dieran un informe para que se dilucidara ese camino. Y por otra parte, un informe jurídico para que les diga cómo proceder en caso de que Rodrigo Rojas Vade, más conocido como el Pelado Vade, finalmente quiera dar un paso al costado. No sabemos si es así. En la entrevista con el diario La Tercera dijo que él sentía que no tenía que estar en la convención, pero no hemos podido hablar con él y su círculo más cercano tampoco da luces respecto a si es que él tiene la intención de renunciar o no. Lo que sabemos, eso sí, es que el círculo más cercano al convencional, algunos convencionales, decían que está afectado y también están ellos mismos porque a pesar de que ellos no justifican lo que ocurrió y dicen que efectivamente se le hace un daño a la fe pública, también consideran que hay que empatizar en lo humano también, que está viviendo un mal momento el convencional Rodrigo Rojas Vade. Escuchemos lo que dijo la presidenta Elisa Alón con respecto a si es que se han podido comunicar con el convencional Rojas y también cuáles son los pasos a seguir. Una de las cosas que tenemos que hacer también es lograr la comunicación con él, porque no hemos podido hablar con él. Entonces, de hecho tenemos el pleno el jueves y esperamos antes del jueves ya tener un avance en esa decisión. Una persona también va a tomar contacto con el grupo de Vade para ver y programar lo que tiene que ver con quién lo reemplaza. Bien, ahí escuchamos entonces a la presidenta Elisa Loncón, que conversó bien temprano en la mañana con nosotros. No sabemos si desde que habló con nosotros hasta ahora la mesa finalmente ha logrado contactarse con Rodrigo Rojas. Otra de las opciones que barajaban algunos expertos pensaban que, por ejemplo, quizás se podría normar algo en el reglamento de la Convención Constitucional. Se va a votar recién en general el día jueves y por tanto no hay nada definido, pero en el borrador lo que sí es que se contempla que si es que hay algún convencional que tiene que renunciar por caso de una enfermedad grave, lo ratifique
el Pleno en lugar de hacerlo el Tribunal Constitucional, que es lo que se tendría que hacer eventualmente, aunque es debatible, si es que se aplica el artículo 60 de la Constitución, porque es el Tribunal Constitucional el que califica las renuncias para los parlamentarios. Decían, eso sí, que si es que se aplica lo que está en el reglamento, que también contempla un mecanismo para reemplazar a los independientes, entonces probablemente se tendría que hacer una reforma constitucional, considerando que ya está establecido en la Constitución lo que yo te mencionaba y por tanto el reglamento no tiene la palabra sobre la Constitución, decían algunos expertos. Respecto a qué va a pasar con Rodrigo Rojas, si es que va a venir o no al Pleno, hay distintas opiniones. Algunos dicen que debería renunciar, otros dicen que la mesa debería pedirle a Rodrigo Rojas Vade que dé un paso al costado, aunque la mesa no tiene ningún tipo de facultad para pedir o destituir a ningún convencional, sobre todo que fue elegido en una elección popular, valga la redundancia. Otros, como por ejemplo la convencional del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, dice que es necesario que el convencional venga a sus labores el día jueves cuando se vote en general el reglamento. Pasemos a escuchar algunas reacciones respecto a qué es lo que debería hacer el convencional Rojas en los próximos días. Pero me parece que evidentemente él debe seguir cumpliendo su cargo mientras es un constituyente electo y ejerciendo. Me parece que incurrir en una falta así sería además agravar la situación en torno a lo que podría plantearse incluso sería un abandono de deberes, así que yo creo que lo importante es que retome sus funciones y se encuentren aquí las responsabilidades éticas y afuera las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Yo creo que la situación del convencional Rojas Vade es compleja en cualquier circunstancia. Aparezca o no aparezca en el Pleno, vote o no vote en el Pleno, me parece que va a tener una situación extraordinariamente difícil porque hay una pérdida de confianza por la propia comunidad, por sus propios votantes. Yo hubiera preferido probablemente una reacción un tanto más rápida que solamente la aceptación de la renuncia. No un juicio a la persona, porque uno tiene que ser extraordinariamente cuidadoso en eso, pero sí quizá una respuesta más rápida y más clara de la gravedad del tema, lo grave que es esto, como para que apenas 8 semanas después del inicio de la convención, la mesa completa tenga que ratificar su compromiso con la probidad y la transparencia. Es un compromiso que habitualmente está absolutamente dado, todo el mundo lo da por supuesto. Bien, y respecto a reformas que se pudieran llevar a cabo para poder habilitar la salida, por ejemplo, del convencional Rodrigo Rojas, algunos no están bien de acuerdo en hacer una legislación, podríamos decirlo, a la medida. Sí consideran que es un defecto que la legislación actual no contemple escenarios distintos a la renuncia por una enfermedad inhabilitante y que en ese sentido se tiene que contemplar en una nueva constitución escenarios como, por ejemplo, la posibilidad de revocar autoridades. El día de hoy, diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto a propósito de esto, donde se proponía una reforma constitucional para que pudieran renunciar los convencionales o los parlamentarios por motivos personales. Ellos dicen que el reglamento propiamente tal de la Convención Constitucional no puede establecer la renuncia, sino que se tendría que hacer a través de una reforma constitucional y es en ese sentido entonces que presentan este proyecto. Escuchemos lo que dijo el diputado Andrés Longton y también reacciones a esta presentación de la iniciativa. Vamos a presentar un proyecto de ley en las próximas horas para efectos de que tanto como constituyentes como parlamentarios puedan renunciar a sus cargos. Mecanismo que hoy día está en nuestra Constitución, pero está sujeto a ciertos requisitos para poder concretarse. Lo vamos a dejar abierto en el sentido de que vamos, en principio, a dejar las mismas reglas que están establecidas hoy día en la Constitución. Es decir, que un independiente no puede ser reemplazado, es decir, tendrían un constituyente menos. Pero eso va a quedar sujeto a la discusión, claramente. Ya señalaron que van a regular el término de la renuncia, de la vacancia, en un reglamento que se vota esta semana. También señalaron que van a mandar todos los antecedentes al Ministerio Público por la falta a la probidad pública. Entonces yo dejaría, como actual Congreso, como poder constituido, que justamente se dé el debate de forma autónoma y que los convencionales sean los que decidan. Bien, también a algunos convencionales no les pareció muy adecuado este proyecto que presentaron desde el Congreso Nacional porque establecía renunciar, por ejemplo, por motivos personales. Algunos decían que entonces un parlamentario o un convencional podría renunciar por cualquier cosa y la idea es de hacer el estándar más alto de renuncia, es cuidar principalmente las instituciones democráticas. Recordemos que son cargos que son elegidos por la gente y por tanto no es llegar y renunciar a un cargo aquí, por ejemplo, en la Convención Constitucional.
Escuchemos lo que dijo Marco Barraza, convencional del Partido Comunista, y también Harry Jürgensen de Renovación Nacional respecto a esta iniciativa que fue presentada esta mañana en el Congreso Nacional. Es una norma que es bastante más amplia, porque habilitaría para las renuncias de constituyentes sin expresión de motivo alguno. Entonces yo creo que la norma que propone Renovación Nacional hay que leerla con mucha suspicacia y desconfianza. Porque además hacer una norma para un hecho puntual y particular no me parece que sea una decisión tan conveniente. Creo que actuar con impulsividad en estas decisiones no es buena consejera. Creo que hay que esperar el debate tal como se tiene que dar en la discusión sobre los reglamentos que se tienen que aprobar. Yo soy de opinión que debería aplicarse, a pesar de que aquello no está legislado, digamos, aplicarse a situaciones similares al Parlamento, en cuanto a que sean, digamos, los partidos, los colectivos, los que nombren sus reemplazantes. Yo pienso al revés, yo pienso que el reglamento nuestro obliga a la propia convención y no obliga a otras instituciones. Y el reglamento nuestro estaría superando. Prácticamente estamos haciendo un reglamento con fuerza de ley. Y eso sí que es una atribución que la convención no tiene.